Bendiciones, Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo tema. El día vamos a estar hablando sobre lo que es usando métodos incorrectos. Vamos a estar hablando, desarrollando lo que es el tema de hoy en lo que es 1 Samuel capítulo 28, versículos del 3 al 7. Todos pasamos por diversas situaciones bastante complicadas a lo largo de nuestra vida. Y hay momentos donde sentimos de que perdemos todas las expectativas, comenzamos a perder todo lo que es las salidas, comenzamos a perder argumentos que podemos aferrarnos o cosas que podemos aferrarnos para salir de ciertas situaciones, ciertas circunstancias. Y cuando estamos en crisis, es ahí donde comenzamos a sentirnos atemorizados, comenzamos a sentirnos agobiados y es aquí donde nos desesperamos y comenzamos a tomar decisiones incorrectas. Comenzamos a utilizar métodos incorrectos y lo que hacen esto es detener nuestro proceso, detener lo que es el propósito que Dios tiene para nosotros. Así que vamos a ir a la palabra, al libro de 1 Samuel, capítulo 28, versículo de 3 al 7, lo cual dice así. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. El 4 dice, se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. El 6 dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Ok, vamos a estar desarrollando ciertos puntos. El punto número 1, entendemos de que eh, Saúl tenía a Samuel como su guía. El profeta Samuel era el que dirigía, era el que aconsejaba, era el que estaba pendiente siempre de Saúl. Entonces vemos de que Samuel muere y Saúl, recordemos también de que había hecho cosas incorrectas y el Espíritu de Dios se había alejado de él. Entonces ya Dios no hablaba con Saúl, ya Dios no tenía ninguna relación con Saúl. ¿Por qué? Porque lo había desechado como rey. Pero dice la palabra de que cuando se juntaron los filisteos alrededor de él y vinieron y acamparon en Surem, dice que Saúl junto con todo Israel acamparon en Gilboa. Dice cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, dice tuvo miedo. Y no solamente tuvo miedo, sino dice la palabra también de que se turbó su corazón en gran manera. Y es aquí donde vamos a poder analizar un poco lo que es esta situación que encontramos el día de hoy. Y nosotros como seres humanos, cuando tenemos miedo, cuando el temor nos agobia, cuando nuestro corazón comienza a atormentarse en gran manera, comenzamos a clamar a Dios, comenzamos a pedirle a Dios que nos responda, que nos ayude en esa situación, que nos ayude en ese proceso que estamos pasando. Pero la pregunta es la siguiente: ¿cuándo es que buscamos a Dios? Nada más buscamos a Dios cuando necesitamos de Él, o buscamos de Dios todo el tiempo. Y ese es el problema de nosotros los seres humanos, que buscamos a Dios solamente cuando estamos en dificultades. Así que vemos de que Saúl mira el ejército filisteos y tiene miedo. Su corazón se turba. Entonces lo primero que Saúl hace es buscar lo que es la consulta, comenzar a consultar a Dios. Pero dice la palabra de que Jehová no le respondió ni en sueños, ni por Urim, ni por profetas. En pocas palabras, Saúl había quedado a la intemperie. Saúl, por lo que había ocasionado, por lo que había hecho, había sido desechado. Entonces el trato ya no tenía dónde ir Saúl a refugiarse. ¿Por qué? Porque ya Dios lo había desechado. Y tú dirás, pero eso es algo bastante fuerte, bastante de una otra manera
injusto. ¿Por qué? Porque cómo es que Dios, amando, un Dios de amor y misericordia, eh, se había apartado de Saúl. Y recordemos de que cuando hablamos del tiempo de los reyes, del rey David, del rey Saúl, del rey Salomón, estamos hablando en el tiempo de la ley, donde todo estaba bajo la ley. Y también cuando alguien se apartaba de Dios, cuando alguien le daba la espalda a Dios, el favor, el respaldo, la protección de Dios se apartaba también de ellos. Entonces vemos a un Saúl clamando a Dios, a un Saúl pidiendo consejo, a un Saúl pidiendo que solución, pidiendo lo que era dirección, pero ya Dios no le hablaba, ni por sueños, ni por Urín, ni por profetas. Entonces vemos de que Saúl de una u otra manera es forzado a acudir a utilizar un método erróneo, un método incorrecto. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscame una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Entonces vemos de que Saúl había, dice la palabra, en versículo 3, dice que había arrojado de la tierra a los encantadores y a los adivinos. Cuando Saúl estaba caminando rectamente con Dios, estaba bajo la voluntad de Dios, dice la palabra de que él mismo arrojó de la tierra a los encantadores y adivinos. Ahora vemos de que la presencia de Dios se aparta de él, donde ya no está en la cobertura de Dios. Entonces vemos de que él acude a aquello que él mismo había desechado, a aquello que él mismo había arrojado. Entonces vemos de que ahora, al ver de que Dios no le hablaba, al ver de que Dios no le respondía, acudió a hacer lo incorrecto, acudió a aquello que él mismo había desechado cuando estaba en integridad, cuando estaba caminando bajo la voluntad de Dios. Y así somos nosotros. No hay una gran diferencia entre nosotros en el tiempo actual a este tiempo, a la situación que pasó Saúl. ¿Por qué? Porque cuando oramos a Dios y vemos de que Dios no nos responde, vemos de que Dios cierra su oído, vemos de que Dios tarda en contestarnos, entonces comenzamos a buscar o a utilizar métodos incorrectos. En un principio visitábamos diferentes lugares, visitábamos adivinos, visitábamos lugares donde nos leían las cartas, visitábamos lugares donde nos leían la palma de la mano, miramos el horóscopo, mirábamos todo lo que pasaba y nos convertimos al Señor y comenzamos a entender de que el propósito de Dios se cumple en nuestra vida, pero cuando Dios no contesta, volvemos a utilizar métodos incorrectos, métodos que habíamos nosotros desechado cuando conocimos la verdad. Y esto viene a ser piedra de tropiezo. Y eso pasó en este caso. Vemos de que Saúl acudió a una divina. ¿Por qué? Porque sus criados le dijeron, la verdad dice que hay una, dice, y si aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Cuando tú haces las cosas incorrectas, cuando Dios se aparta de ti, cuando tú te apartas de Dios en este caso, cuando tú comienzas a hacer cosas incorrectas ante Dios, busca métodos, utiliza métodos incorrectos, que a la larga te traen condenación, que a la larga traen maldición, tanto para tu vida como para tu familia. Y este fue el caso de Saúl. Saúl, después de haber desechado, arrojado, voy a buscar a aquellos que él mismo había arrojado. ¿Por qué? Porque tenía temor. ¿Por qué? Porque tenía miedo. ¿Por qué? Porque su corazón se había agobiado, se había turbado. Y debemos tener cuidado de utilizar métodos incorrectos cuando estamos atribulados, cuando estamos atormentados. Debemos siempre esperar en Dios, porque si Dios nos ha llamado a ser sus hijos, si Dios nos ha llamado a ser parte de su redil, Él nos va a contestar a su debido tiempo. Debemos de aprender a utilizar los métodos correctos y no eh, traer maldición a nuestra vida utilizando métodos que no son correctos. Recordemos, cuando estás desesperado, cuando estás agobiado, vas a tomar decisiones incorrectas. Cuando tú eres una persona que va a tomar iniciativa, a tomar una decisión importante en tu vida que va a afectar tu presente y tu futuro,
no lo hagas cuando estés angustiado. Toma tiempo, pídele a Dios paz, pídele a Dios paciencia y haz lo correcto. Porque si haces lo incorrecto, si usas métodos incorrectos, va a empeorarse la situación. Así que este es el tema del día de hoy. Espero en el Señor que sea de bendición. Te invito a que lo compartas, te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho aún. Y les veo el próximo fin de semana con un tema nuevo. Así que les bendiga, Dios les guarde y nos vemos hasta la próxima.